El propósito de la vida. Tai Situ Rinpoche. Being Ultimately Perfect. Fragmento capítulo 1. El propósito de la vida. Kindle Edition. ¿Qué es la vida? Respirar, comer, dormir, caminar y hablar. ¿Son vida? Si es así, entonces, ¿qué pasa con el tiempo en que no estamos comiendo, hablando, respirando o caminando? ¿Estamos vivos o no? Cuando usamos la palabra propósito, tenemos que definir por qué estamos aquí o para qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Significa mirar hacia atrás, mientras que ¿para qué estamos aquí? Significa mirar hacia adelante. El propósito de la vida, el tema en sí, es algo que debemos definir de manera muy clara, porque si no, estaremos hablando sin saber de qué estamos hablando. Debemos hacer significativa esta vida y debemos darle un propósito. ¿Por qué? Porque ya estamos aquí viviendo nuestra vida. Si somos capaces de condicionar nuestra vida de este modo, no solo será bueno para nosotros, sino también para todos los demás. No obstante, está totalmente en nuestras manos y es absolutamente nuestro derecho si queremos que nuestra vida no tenga sentido ni propósito, lo cual no es nada difícil de hacer. Una cosa sobre la que no tenemos control es que, independientemente de que le demos un propósito o no, nuestra vida continuará. Respecto a eso, no podemos hacer nada. No es posible terminar con nuestra vida. Nadie puede terminar con su vida. Mucha gente cree que puede hacerlo tomando veneno o saltando desde el 13º piso de un edificio, pero no es cierto. Termina con su cuerpo, pero no con su mente. Lo que le da vida a un cuerpo es la mente que vive en él. Es una casa ocupada, y cuando la casa se vuelve inhabitable, la persona que la estaba habitando, nuestra mente, hace check-out, se convierte en una casa desocupada. De modo que cuando nuestro cuerpo se vuelve algo que ya no puede sostener a la mente, nuestra mente deja el cuerpo. El cuerpo es como una jaula y la mente es como un pájaro en esa jaula. A algunas personas les gusta su jaula, mientras que a otras no. Debemos ver un poco más allá de la mente y el cuerpo en esta forma para definir la palabra vida. Por ejemplo, si ya no respiramos y nos estamos deteriorando minuto a minuto, la gente nos pondrá en una caja muy bonita y hermética. A algunas personas quizá les guste una caja con una ventilla transparente para que puedan ver nuestra cara. Yaciendo allí, muy bien maquillados y muy tranquilos, rodeados de flores. Pero incluso en esa situación, la mente continúa. La mente continúa con un cuerpo invisible. Un cuerpo es visible, así que no puede atravesar las paredes. Necesita encontrar una puerta. Pero una mente no la obstruyen las paredes y tampoco tiene un límite de velocidad. Al mismo tiempo, es más lenta que una montaña y más rápida que la velocidad de la luz. Puede estar aquí y allá al mismo tiempo. ¿Estamos vivos durante ese tiempo? Sí, desde luego que estamos vivos durante ese tiempo. Somos primordiales. Nuestros cuerpos pueden morir, pero no nuestras mentes. Ahora bien, cuando decimos el propósito de esta vida de un modo muy informal,
Sin pensar muy profundamente, sin tratar de definirlo, estamos hablando acerca del propósito de nosotros funcionando en este cuerpo y viviendo la niñez, la adolescencia, la edad adulta y la vejez. Todo esto es vida. ¿Cuál es el propósito de esto? Esta es una percepción del propósito de la vida muy simple, superficial e informal. ¿Por qué nací? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Por qué tengo 2 manos y 2 piernas? ¿Cómo es que puedo hablar y escuchar? ¿Por qué tengo que comer 3 veces al día? Se reducirá a eso. Y si hablamos sobre eso, el propósito de la vida es trabajar a partir de las causas y condiciones que hemos creado en el pasado, porque somos el producto de nuestro propio actuar en el pasado. No somos un accidente. No somos el experimento de alguien. Cada uno de nosotros es una obra de arte única de todas nuestras acciones e intenciones de vidas pasadas incontables. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? En ese contexto, una manera en la que podemos preguntarnos a nosotros mismos es, ¿qué hice para convertirme en esto? Y si lo ves de este modo, el propósito de la vida es deshacer todas las cosas malas que hemos hecho en incontables vidas previas y aumentar todas las buenas. De otro modo, lo que nos pasará son exactamente las mismas cosas que ya nos pasaron y que nos siguen pasando. Esto seguirá. En esta vida, somos así como resultado de nuestro pasado y en la próxima seremos otra cosa dependiendo de lo que hagamos en esta vida y así sucesivamente. Es una continuación. Es como el río Ganges. En algunos lugares es muy ruidoso y feroz, mientras que en otros es muy tranquilo y pacífico. En algunos lugares corre muy rápido, mientras que en otros apenas se mueve. También en algunos lugares es muy limpio, mientras que en otros está sucio. Pero es el mismo río Ganges, del inicio al fin. De igual modo, en una vida puedes llamarte Peter, en otra Jennifer o Charmaji, etc. Lo mismo, en otra vida, quizá fuimos un perro llamado Cujo o algo así. De modo que será como todas estas cosas. Y si no hacemos nada al respecto, esto seguirá y seguirá. Pero si usamos esta vida para dar lo mejor de nosotros, para deshacer y purificar todos sus aspectos negativos, utilizando y mejorando todos los positivos, entonces sí mejoraremos de una vida a la otra y podremos decir que es una vida significativa. De otro modo, será una vida sin significado en la que vivimos, morimos y punto. Además, el propósito de la vida no es algo sólido. Buda Shakyamuni es el ejemplo perfecto, en mi opinión, el más alto. Debido a su buen karma de incontables vidas pasadas y todo eso, nació como el príncipe Siddhartha. Es que tanto su padre como su madre querían que se convirtiera en el rey más poderoso. Su intención era buena. No hay nadie que se preocupe más por nosotros que nuestros padres. A veces nos cuidan más de lo que nos cuidamos a nosotros mismos. Eso es lo que yo llamo preocupación de madre. Todo lo que hacen las madres es preocuparse por sus hijos, porque les importan mucho y terminan preocupándose más por sus hijos que ellos mismos.
De cualquier modo, para su padre y su madre, era algo bueno que se convirtiera en rey, porque ya era príncipe, pero además querían que fuera un rey muy grande. Y para pasar de ser un rey grande a uno muy grande, lo que tienes que hacer es la misma cosa: trabajar. Pero ser un gran rey no significa que aumentes mucho de peso. Tienes que hacer las cosas para que tu reino se haga más grande, y solo había una manera de hacer eso en aquellos días, y creo que incluso ahora. Actualmente no hay muchos reinos, pero sí hay muchos países y quieren eso mismo. Así que ese era el aspecto negativo de la vida del príncipe Siddhartha. En su casa se le proveía todo lo que necesitaba para que no tuviera que hacer nada, pues había nacido en una familia real muy importante. Además, al príncipe Siddhartha se le ocultaban todos los aspectos desagradables de la vida. Solo era una persona, solo tenía 2 ojos, 2 orejas, 2 piernas y 2 manos, tal como nosotros, así que no podía estar en todas partes al mismo tiempo. A donde quiera que iba, todo tenía que ser perfecto. También a su alrededor, todo era perfecto. Por eso no tenía idea de lo que pasaba. Si su madre hubiera vivido, tal vez habría querido lo mismo, pero falleció cuando él era muy pequeño. De cualquier modo, su padre no quería que viera nada desagradable. Ese era otro aspecto negativo de su vida. Pero lo negativo se convierte en positivo si tienes buen karma, porque tu buen karma es más poderoso. Por ejemplo, si tu buen karma pesa 100 kilos y tu mal karma pesa solo 5, los 100 kilos serán muy pesados y los 5 serán neutralizados como si nada. Pues esto es lo que le pasó al príncipe Siddhartha. Quería ver lo que pasaba allá afuera, y esto se convirtió en el factor motivante más importante de su vida. Aunque el rey había hecho todo muy bien para que todo fuera perfecto, de alguna manera el príncipe Siddhartha logró ver el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte en sus paseos fuera de palacio. Le hizo a su fiel cochero algunas preguntas sobre lo que vio, y su sincero y leal cochero le dijo la verdad. El príncipe Siddhartha le preguntó: ¿qué es eso? Y el cochero le contestó: es una persona enferma. Luego el príncipe Siddhartha le preguntó: ¿también yo puedo enfermarme? El cochero contestó: sí, Su Alteza Real, desde luego que sí. Luego vio un cadáver que era llevado por un grupo de gente mientras otros lloraban y tocaban música. El príncipe Siddhartha le preguntó entonces al cochero: ¿qué es eso? Y el cochero respondió: alguien ha muerto. Y el príncipe Siddhartha le preguntó: ¿yo también moriré? Y el cochero le dijo: claro que morirá, un día morirá. Así fue como el príncipe Siddhartha logró conocer esta verdad sencilla y básica que se le había ocultado. Hasta entonces no sabía que él podía enfermar o que iba a morir. No sabía que existiera algo llamado enfermedad y muerte. Se le había mantenido apartado de todo eso. Si el rey era tan cuidadoso con esto, era porque, tras el nacimiento del príncipe Siddhartha, se invitó a unos sacerdotes especiales para que le leyeran su futuro. Los sacerdotes le dijeron al rey: si se mantiene como rey, será muy buen rey, muy grande y poderoso. Pero si abandona el reino, si renuncia a él, se volverá un gran iluminado. El rey se sintió devastado, pues no quería que su hijo renunciara al reino. También se sintió un poco ambicioso,
porque vio una oportunidad de que su hijo se convirtiera en el rey más grande del mundo. Por eso es que actuó de manera tan neurótica para tratar de proteger a su hijo y fortalecerlo. De haber tenido éxito el rey, habría sido uno terrible, porque un rey que no sabe que existe la muerte y la enfermedad y todo eso, sería un rey muy ignorante. Pero eso no sucedió debido al karma del príncipe Siddhartha. 3 trillones de iones antes había tomado la aspiración de bodhisattva y desde entonces nació una y otra vez para beneficiar a los seres como bodhisattva, de manera que ese mérito no permitiría que se realizara el deseo egoísta del rey. Vio la verdad y como resultado de eso renunció a todo y abandonó el palacio porque quería hacer significativa su vida. Quería encontrar una forma de liberarse del sufrimiento para poder liberar a todos los demás de él. Algunos de mis amigos budistas no tan serios, a los que llamo amigos del budismo, me dijeron: es algo muy egoísta abandonar todo, a tu padre, a tu esposa, a tu hijo y escapar. Es terrible y muy egoísta. Pero lo dicen porque no entienden lo que es la bodhicitta. Si el Buda dejó a su familia y todo, no fue porque no los quisiera o no le importaran, sino porque los quería de modo ilimitado. Amaba a su padre, a su difunta madre, a su esposa, a su hijo, a toda la gente de su reino y a todos los seres sintientes de modo ilimitado. Por eso sacrificó todo por ellos. ¿Cómo podría liberarlos si él mismo no era libre? Quería aprovechar su vida al máximo como príncipe Siddhartha para alcanzar el más alto logro posible. Le tomó varios años. Se sentó a la orilla del río Niranjana con una roca como cojín durante 6 años, no pensando ni soñando despierto, sino meditando, y finalmente se dirigió a Bodh Gaya, bajo el árbol Bodhi, y allí logró la iluminación al despuntar el día. Así, de la noche a la mañana, se convirtió de príncipe Siddhartha en Buda Sakyamuni. Él eligió eso. Él hizo el sacrificio y el esfuerzo de convertirse en el Buda. Yo no puedo decir que el propósito de nuestra vida sea convertirnos en Budas, porque esa es una decisión individual. Eso es algo que eliges. Eliges ser el mejor diseñador, el mejor arquitecto, una especie de yogi feliz, o eliges ser una persona mundana con una vida práctica, pero que practica sinceramente el Dharma. De modo que el camino que elijas y lo que logres estará de acuerdo con eso. Tú no lograrás algo a menos que desees lograrlo. Iluminarse no es algo accidental que suceda por error. Ups, me iluminé. Eso no sucederá. Todo es causa y resultado y todo es intención. Pero la iluminación final, desde luego, no es causa y resultado, sino que está más allá de eso. Causa y resultado se aplican hasta cierto momento. Después, ya estás más allá de la causa y del resultado porque te conviertes en lo que eres. No es que te vuelvas otra cosa. Volverse otra cosa requiere una causa y un resultado. Pero cuando te conviertes en lo que eres, la causa y el resultado no son diferentes. Es la no dualidad. Creo que no hacer algo es hacer eso. No hacer nada es hacer
no hacer. Es decir, no hacer nada es también una actividad. Es difícil de explicar, pero no es tan complicado. Si te sientas y lo piensas, es muy simple. Por ejemplo, si estoy hablando, estoy haciendo no hablar. ¿Se entiende? De este modo, la iluminación está más allá de la dualidad. Hasta cierta etapa es así, pero después de cierto punto, solo evolucionas y te vuelves iluminado. No es causa y resultado. La iluminación no es dushe, la palabra tibetana que significa el resultado de una causa o de condiciones junto con muchas otras cosas. Todo lo que es dushe es impermanente. Si la iluminación fuera dushe, sería impermanente. Podría ser Buda hoy, pero no mañana. Mientras sea duche, puedes perderlo. Por ejemplo, tú puedes ser una muy buena persona, pero si no has alcanzado cierto nivel de realización que esté por encima de duche, si estás por abajo del umbral de duche, entonces, aunque seas una buena persona y estés iluminado, ciertas situaciones, causas o cosas pueden arruinar todo y puedes retroceder hasta la casilla número 1. Creo que podemos ver mucho de esto en nosotros y en otros. Así pues, ¿cómo le damos un propósito a nuestra vida? Podríamos decir que el propósito de la vida es básicamente trabajar con todo el karma que hemos acumulado, pero ese no es un propósito en realidad. Eso ocurrirá de todos modos. Así que vayamos al siguiente escalón. La forma de darle un propósito a esta vida es hacer que todo sea significativo y útil. Tenemos la capacidad de hablar. Así pues, hacer útiles nuestras palabras diciendo oraciones. Podemos ver, así que podemos hacer útil nuestra vista leyendo textos. Podemos oír, entonces hacer útil ese sentido escuchando el Dharma. Podemos hablar, así que podemos ir de peregrinaje. Podemos hacer cosas que son buenas para nosotros y para otros. Podemos pensar, así que hacerlo de forma positiva y honesta y no perder tiempo pensando en forma negativa o complicando demasiado las cosas. Por ejemplo, yo bebo agua de modo muy simple. Después pongo la taza en su lugar y la tapo. De este modo no le caerán moscas que se ahoguen. Además, así no me enfermaré ni tendré que ir al hospital y mi taza no se romperá. Pero si lo hago de otro modo, se hace muy complicado. Puedo sentarme de cabeza y tratar de beber agua. Muchas veces hacemos esto. Si te sientas de cabeza y bebes un vaso de agua, esta se saldrá por tu nariz. Pero hacemos eso a veces por error y a veces por nuestro ego. Pensamos, ay, nadie sabe beber agua, todos son tontos, solo se sientan y beben. Así es como se bebe agua. Tratamos de ser muy listos, pero solo nos damos cuenta de que no después de haberlo hecho. Esto es desperdiciar una vida, hacer cosas sin sentido que son contraproducentes para una vida significativa y con propósito. También podemos entender esto escuchando 3 frases muy cortas de las enseñanzas del Buda. No hagas nada que sea no virtuoso y negativo. Haz todo lo que sea virtuoso y positivo y adiestra tu mente. Estas 3 frases resumen los enormes 100 volúmenes de enseñanzas del Buda, las palabras directas del Buda, los 100 volúmenes gracias a los cuales el linaje sigue disponible. Si lo traducimos al inglés, les aseguro que saldrán 300 volúmenes, si no es que 500. Por ejemplo, un volumen llamado El Sutra del Kalpa Excelente, al traducirlo se convirtió en
No recuerdo el número exacto, pero creo que 4 enormes volúmenes. Tartán Rinpoché y Ediciones Dharma de California lo tradujeron y se volvió algo enorme. De modo que la esencia de todo eso junto son estas 3 frases. Para darle un propósito a nuestra vida, tenemos entonces que recordar estos 3 puntos. Ese es el inicio. Después, claro está, hay muchas sadhanas, estudios y meditaciones, algunas de las cuales incluyen sadhanas, mientras otras no. Sadhana significa una deidad y sus oraciones, ofrendas y visualizaciones, junto con muchas otras cosas. Otro aspecto de la práctica es no la visualización y los rituales, sino la práctica, que es mucho más difícil. El involucramiento en los rituales, las oraciones y todo eso es mucho más fácil porque tienes algo que hacer. Primero haces esto, luego esto y así sucesivamente. Involucra tu cuerpo, tus ojos, tus oídos, tu habla y tus pensamientos. Estás tan metido en eso que dices, estoy ocupado con mi sadhana, no tengo tiempo, lo cual es bueno. De modo que si podemos practicar, lo cual es muy noble y sagrado, y no involucra ningún tipo de sadhana, esto simplemente permite que nuestro destino y nuestro potencial últimos se desarrollen y maduren por sí solos. Eso suena maravilloso, pero es muy difícil porque no tenemos que hacer nada. Tenemos que ser capaces de no hacer nada para que lo natural se manifieste por sí solo. Por ejemplo, no hacemos nada y el sol sale, atraviesa todo el cielo y se pone, y después tenemos una noche tranquila y pacífica. Todo sucede sin que hagamos nada, de modo que si podemos no hacer nada, solo descansar en nuestra naturaleza, en nuestra esencia primordial, esa es la mejor meditación, aunque es muy difícil de hacer. Por eso, todos los rituales y las sadhanas son muy benéficos para la mayoría de nosotros. La gente me dice, no puedo meditar, me cuesta mucho trabajo. Cuando les pregunto cuál es el problema, responden, me vienen muchos pensamientos a la mente y me duelen los pies, me duele la espalda y es aburrido. Entonces les digo, muy bien, tengo algo para ti. Haz esta práctica 200,000 veces y esta otra práctica 10,000 veces. Así, no hay tiempo para que te aburras. Luego, si te hormiguean las piernas al sentarte, solo levántate y haz postraciones. Así, nunca sentirás hormigueos y no te dormirás. Así que hay muchos haces bajo la manga, muchas enseñanzas y muchos métodos. Se dice que el Buda enseñó 84,000 diferentes métodos que llevan a la iluminación. Es un número bastante bueno, pero en realidad hay más, porque cada uno de estos métodos es específico para cada persona. Actualmente hay 5,000 millones de personas en la Tierra, y si todas ellas están practicando los 84,000 métodos, entonces cada una practica de acuerdo con su capacidad. No puedes esperar que den más de su máximo. Así que si hacen su máximo esfuerzo, se convertirán en 5,000 millones de veces 84,000. Ese sí que es un buen número. De modo que así es como puede uno hacer que su vida tenga sentido, beneficio y propósito. Habiendo dicho esto, regresemos al título, el propósito de la vida. No hay un propósito, nosotros tenemos que dárselo porque todo el karma que hemos creado para manifestarnos en la forma de esta vida ha sido creado por error. Tenemos un potencial ilimitado, pero lo hemos tomado equivocadamente como yo. En todo el universo no se puede encontrar nada más limitado que yo, pero igualmente en todo el universo no se puede encontrar un problema mayor que yo.
Si no hay yo, entonces no hay problema, porque todos los problemas provienen del yo y todo el karma que se crea está basado en el yo. Yo es ignorancia, porque no entendemos que somos ilimitados. Por ello estamos limitados. Y yo quiero ser yo, mí, y todos ustedes no son yo. A mí me gusta oír estas cosas, a mí me gustan estas otras. Yo quiero ver estas cosas, yo no quiero ver aquellas, etcétera, etcétera. Todo esto surge porque hay yo, y yo es un error, un gran error. Pero, ¿qué podemos hacer? Desde nuestro cabello hasta la médula de nuestros huesos están empapados en yo. Mientras tengamos una sola gota de sangre corriendo en nuestras venas, nos diremos a nosotros mismos yo. Mientras quede una sola respiración en nuestro cuerpo, igual. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? No podemos impedirlo diciendo no usar la palabra yo. Eso solo complicaría aún más las cosas. Si lo vemos de ese modo, no hay un propósito para la vida. Es una ilusión, pero debemos hacerla significativa. Si no, seguirá así por siempre. Seremos humanos y eso es maravilloso, pero nos convertimos en muy malos seres humanos y eso no es muy agradable. Después seremos cucarachas. No sé muy bien qué sienten las cucarachas. Tal vez piensan que son buenas porque debe haber buenas y malas cucarachas. Pero yo no quiero ser cucaracha, está muy claro. También podemos nacer en el infierno o en el cielo y convertirnos en Dios, lo cual es maravilloso. Pero el problema es que, como esto es resultado de mi buen karma, cuando éste termine no habrá lugar para mí en el cielo. Moriré y tendré que nacer como cucaracha o como ser humano. Comparados con los dioses, los humanos son cucarachas. Un nacimiento humano sería realmente malo para un dios. Si un dios nace como humano, será inimaginable. Tenemos que bañarnos todos los días, pero en Delhi, durante el verano, debemos bañarnos 3 veces al día. Para un dios eso sería como si tuviéramos que comer 200 veces al día, pero de cualquier modo, los dioses no están libres del samsara. Samsara significa ir en círculos, mejorar, empeorar, tal como una rueda. Lo más alto que podemos estar en el samsara es como un dios, y hay 3 tipos de ellos. Los de mayor rango no tienen forma. Su vida dura miles de millones de iones, no de años. Viven mucho y tienen superpoderes. Cada uno de ellos o de ellas tiene sus propios superpoderes. Eso es maravilloso. Pero un dios puede hacer su vida significativa o solo disfrutar allí y ser el rey del universo. Entonces llega su fin. Será un tiempo muchísimo mayor comparado con nuestra vida. Casi siempre nosotros no vivimos más de 100 años. Unas cuantas personas viven 110 o 120 años, pero la mayoría de nosotros no rebasaremos los 100 años. Pero los dioses pueden vivir miles de millones de iones y un ion es ya de por sí mucho tiempo. Los dioses de menor categoría son los llamados Gyalchen-chi, 4 grandes reyes. Creo que 500 de nuestros años son un día para ellos. No lo recuerdo exactamente, pero en los textos dice que ellos viven varios miles de años de los suyos, no de los nuestros. Como sea, debemos hacer que nuestra vida tenga significado y propósito. Todas las enseñanzas del Buda apuntan a lograr que nuestra vida tenga significado y propósito. De lo contrario, él lo llama samsara. Cuando uno de los rayos de una rueda va hacia arriba, algún otro rayo va hacia abajo. De este modo, la vida tendrá altas y bajas y así seguirá y seguirá por siempre. Ese es el samsara
interminable y no terminará por sí mismo, a menos que lo queramos intencionalmente. A esto le llamamos bodhicitta. Ya hemos dicho suficiente sobre el sentido y el propósito de la vida con esta mirada profunda. Ahora seamos superficiales. Aquello era ser muy honesto, así que ahora seamos un poco deshonestos. El propósito de la vida es hacer nuestro mejor esfuerzo para disfrutar de esta vida sin dañar a nadie, sin causarle sufrimiento a nadie, y por encima de eso, haciendo feliz y alegremente todo lo que podamos para ayudar a los otros, para hacerlos felices y lograr que disfruten la vida.